Queridos amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro programa Abriendo Puertas. Hoy vamos a tratar de un personaje importante para el cristianismo, pero también importante sobre todo para la vida de Europa. Un personaje que transita entre el siglo V y el siglo VI. Además, en un momento de transición entre la Edad Antigua y la Edad Media. Bienvenidos a Abriendo Puertas para hoy conversar acerca de San Benito de Nursia. Conversamos hoy acerca de San Benito de Nursia. Precisamente ese es el lugar en el cual él nació, allá en el año 480, en la Umbría italiana. Estamos pues hacia finales del siglo V. Él vivirá hasta el año 547, es decir, la primera mitad del siglo VI. A él se le considera el iniciador de la vida monástica en el occidente. Ya la vida monástica venía haciendo su camino y su recorrido en el oriente cristiano, en el oriente del mundo. Pero en San Benito se va a encontrar como el impulso propiamente de la vida monástica. Fundó la orden de los benedictinos. Ellos iban estableciendo monasterios que están basados en lo que llamamos la autarquía, es decir, monasterios autosuficientes. Para que un monasterio existiera y permaneciera tenía que ser autosuficiente. Todavía hoy esta es la práctica entre los benedictinos. Es considerado el patrón de Europa, como decía pues el patriarca del monacato occidental. Él escribió una regla para sus monjes que luego va a ser conocida como la Santa Regla. Y esa Santa Regla va a ser la inspiración para muchas otras comunidades conventuales, para muchas otras comunidades religiosas. La idea de ir conversando sobre algunos de estos santos que han marcado la vida de la iglesia y que han marcado la vida de la civilización y de la historia es porque no son personajes que se quedan en el pasado. Antes bien, son santos que son de una tremenda actualidad en muchos aspectos. Y de hecho, la orden de los benedictinos vive hasta hoy y la orden de los benedictinos pues presta un gran servicio y una gran labor hoy también a la iglesia y a la sociedad. Él pertenecía a una familia noble. Tenía una hermana gemela que también es santa, Santa Escolástica. Ella desde su infancia pues se consagró a Dios y en el corazón de Benito estaba este deseo de consagrarse a Dios. Por cierto que Benito viene de Benedictus, que es bendecido. Era el nombre que él tenía, significa eso, bendecido. Y en su corazón tenía ese anhelo también de consagración y de santidad. Él es enviado a Roma por su familia para que tenga una educación bien curtida, tenga una educación excelente. Pero la sensibilidad de Benito, su fe, se tropieza con el ambiente pagano que en ese momento existía en Roma. Es verdad que el evangelio había tocado a Roma y al imperio. Es verdad que el evangelio y la fe cristiana se había expandido por el imperio, pero estamos también en el momento de la decadencia de Roma y de la decadencia del imperio. Por lo tanto, la relajación de las buenas costumbres, la falta de moral cristiana, las herejías, las guerras, el desorden, todo eso pues lo encuentra Benito allí y todo eso lo desencanta. Y por eso él decide abandonar Roma y retirarse a un lugar pues donde pueda formarse y prepararse, pero lejos de esta situación.
Recuerden también que esta época es la época en que surgen los llamados pueblos bárbaros, van posesionándose en Europa, va habiendo un encuentro y un desencuentro también de culturas, y es una época pues en la que San Benito va a desempeñar también un papel especial. Así, en unas montañas a 30 millas más o menos de Roma, él se establece, pero no termina de sentirse bien allí. Hay una situación que suele presentarse en la historia y los hagiógrafos de San Benito como una especie de milagro que él realiza, porque su nodriza tenía un implemento prestado, ese implemento se rompe y parece que San Benito invoca a Dios por la situación difícil que se le presenta a la nodriza por este hecho de romperse este artefacto prestado. Se recompone y parece que eso le crea incomodidades para permanecer allí donde estaba viviendo. Por lo cual él se separa de su nodriza y entonces se retira todavía un poco más lejos y parte a un lugar llamado Subiaco. Allí, en esa zona montañosa, es donde podemos decir que va a nacer la fama de santidad de Benito, va a nacer lo que será su espiritualidad y lo que lo va a marcar en adelante para convertirse en el gran padre del monacato, para convertirse también en el gran hombre de una presencia cultural por medio de los monasterios a lo largo de Europa, que pronto crecerá bajo su influencia y bajo toda la vida de santidad de Benito. Allí en Subiaco se retira, allí encuentra un monje llamado Romano, con quien él habla y a quien él le explica lo que él quiere hacer, que él quiere vivir así una vida de eremita. Todavía no estamos ante la presencia del monje y del agrupador de otros que quieran seguir este estilo de vida, sino que se trata del hombre que se va a curtir en la oración y en la soledad, en la vida eremítica. Y así vive en una cueva. Este monje, que vivía en un monasterio a corta distancia de allí, pues lo va a ayudar, lo va a visitar con frecuencia, le va a facilitar el vivir en esa cueva, en donde a Benito, según dice la tradición, le bajaban por una soga la comida. Allí en esa cueva él va a vivir aproximadamente durante unos 3 años. Incluso se cuenta que en una ocasión, cuando le bajaban la comida, Benito no recogía la comida. Y los monjes se preocuparon, y este monje romano, que había trabado amistad con él, deciden que alguien baje por una cuerda. Bajan y resulta que Benito estaba enfermo. Lo atienden, lo cuidan y él continúa su vida eremítica allí. De esta forma vive una vida en la que está ignorado por todos, menos por Dios, porque está en una relación con Dios profunda, de espiritualidad, de contemplación, de oración, en aquel lugar que aún hoy es hermosísimo y que cuando se está allí se siente una gran paz, una gran serenidad, una gran tranquilidad. En aquella zona de Subiaco había una comunidad de monjes y el abad fallece. Una vez que el abad muere, como conocían ya en estos años esta fama de Benito, de el hombre santo en esa cueva, en su vinculación con Dios, le piden que tome el lugar del abad. San Benito lo piensa, lo medita, pero finalmente termina aceptando la propuesta que le hacen y efectivamente va a tomar el lugar del abad, aunque al principio se había rehusado. Y se encarga del gobierno de aquel cenobio. Un cenobio es un lugar donde varios monjes viven, pero todavía no es propiamente un monasterio, porque no hay una regulación, un orden, una disciplina que aúne la vida de todos aquellos hombres, sino más o menos unos acuerdos en los que cada uno mantiene todavía su vida de forma semi-eremítica. Digamos que estamos pues ante el nacimiento
del monacato en Occidente y del monasterio en Occidente, pero todavía no lo es. A los monjes les parecen muy duras las exigencias que coloca Benito en lo que será el principio de la regla. Les parece muy difícil el estilo que San Benito va imponiendo, y finalmente Benito tiene que dejar de hacerse cargo de aquel cenobio, porque incluso cuentan también sus historiadores, y cuenta el Papa San Gregorio Magno, que es el principal historiador de San Benito, que vive una generación después de Benito, que parece que intentaron hasta envenenarlo. Es decir, que intentaron hasta quitarlo del medio en todo el sentido de la palabra. Él pues no quiere quedarse más allí, vuelve otra vez a su cueva de Subiaco, pero ya Benito tiene otra inspiración en su corazón. Benito ya tiene otra inspiración en su alma. Y esta inspiración que Benito tiene en su alma es la de ya no volver a vivir solo, sino la de intentar el firme propósito de vivir una vida comunitaria para la que estos años de vida oculta le habían ido preparando. Y entonces sí, hacer un nuevo cenobio que luego se convertirá en la vida monacal propiamente dicha. Poco a poco se le habían ido uniendo, atraídos por su fama de santidad, una cantidad de discípulos. No tenemos muy claro cuánto tiempo permaneció Benito en Subiaco, pero ahí digamos que funda el primer monasterio. Él había tenido algunas dificultades con un sacerdote de cierta influencia que vivía allí en Subiaco, y por los problemas, las dificultades con este sacerdote que siente envidia de la fama de Benito, todas estas cosas pasan. La iglesia está formada por hombres, y los hombres tenemos nuestras propias debilidades, y por eso pues Benito sufre esta antipatía, estos celos, esta envidia, y hacen que él decida irse de Subiaco. De tal forma que también esto es un impulso de Dios. Dios quería a Benito para una obra mayor que solo estar allí en Subiaco. Y de esta forma se encamina hacia donde se construirá el gran monasterio, conocido como el monasterio de Monte Cassino, que es donde se va a desarrollar toda la vida monacal. Allí es donde San Benito va a escribir la regla, y allí es donde la regla va a marcar la vida monacal en adelante. Él se establece allí porque aquella población había vuelto al paganismo. Recuerden que estamos hablando de esta época de transición y de esta época también de dificultad en las creencias, etc. Y allí donde estaba un templo pagano, él va a construir en ese monte esta abadía que será la gran abadía. Destruyó el templo, destruyó el ídolo que había allí, incluso el bosque que consideraban sagrado, y sobre esto se construye este gran monasterio. San Benito a partir de ahí se va moviendo y se van construyendo, y se va acrecentando el número de los seguidores de Benito, de los discípulos, y así van surgiendo distintos monasterios. Estos monasterios se convierten en lugares de cultura. Los monasterios van a ser lugares para la enseñanza, van a ser lugares para conservar también las tradiciones clásicas antiguas que se habían ido perdiendo con ese decaimiento de la cultura romana. Los monasterios van a ser una fuente de espiritualidad, van a ser una fuente de evangelización. Los monasterios van a ser las fuentes de las primeras bibliotecas, y esto va a ser el paso hacia la Edad Media. San Benito en su regla decía que es importante que el monje trabaje y ore, y de allí viene el lema de lo que va a ser la vida monacal benedictina: el ora et labora, el reza y trabaja, gánate el sustento trabajando. El trabajo
es quien ayuda a apartar también de otros pensamientos, de otras ideas, de otra influencia. De tal forma que meditando y trabajando se construye la vida del monje, y el monje en el aquí y en el ahora vive también referido a Dios, pero no despegado de las cosas del mundo. Esa puede ser una equivocación que nosotros tengamos de la vida monacal. Benito tuvo una gran visión de Dios y una gran revelación de Dios, pero nunca despegó los pies de la tierra, nunca despegó los pies de este mundo. San Benito fue definido por el Papa San Gregorio Magno como un astro luminoso en una época marcada por una grave crisis de valores. Por eso no es de extrañar que en el año 1964 el Papa Pablo VI haya declarado a San Benito patrono principal de Europa, por la influencia de la vida monacal, por la influencia de la sagrada regla de San Benito, por la influencia de Benito y su espiritualidad en toda la Europa de aquel momento y en adelante. Como les dije al comienzo, pues él fallece el 21 de marzo del año 547. Su fiesta se empezó a celebrar el 21 de marzo. Pero luego la iglesia, al organizar la liturgia, decidió trasladarla al 11 de julio para que la fiesta no tocara en la cuaresma, no se celebrara en la cuaresma. Sin embargo, muchos monasterios siguen celebrando a San Benito el 21 de marzo. Después de todo esto, amigos, hermanos, vamos a comentar 3 anécdotas, 3 curiosidades acerca de la vida de San Benito. Una vez lo intentaron envenenar con una copa de vino. Al parecer fue uno de esos monjes que les parecía muy dura la regla que San Benito había establecido. Y como la costumbre de San Benito era trazar el signo de la cruz y bendecir aquello que iba a tomar o a comer, cuando trazó el signo de la cruz sobre la copa estalló, se hizo añicos y se dio cuenta Benito que el vino estaba envenenado. En Subiaco, un sacerdote llamado Florencio, que le tenía envidia y que estaba movido por ese celo con respecto a San Benito, también lo quiso envenenar y lo quería envenenar con un pan. Y le mandó ese pan pues envenenado, y resulta que igual San Benito reza, traza el signo de la cruz sobre el pan, y en eso llega un cuervo, agarra el pan y se lo lleva volando. Como San Benito entendió lo que estaba pasando, le pidió a Dios que el cuervo soltara el pan donde no le hiciera daño a nadie, donde nadie, ninguna criatura, fuera a comer aquel pan y a envenenarse. Por eso, invocar la cruz, invocar al Señor, trazar el signo de la cruz, pues siempre siguiendo a San Benito, es un signo para espantar el mal y al maligno. Otra curiosidad, la segunda, es que durante la invasión de Italia por parte de los godos, en la época en que los llamados pueblos bárbaros van penetrando en Europa, los godos llegan a Italia y un rey, Totila, había oído hablar de San Benito, de su fama, de hombre santo, etc. Y quiso como tentar a San Benito. Y entonces a un general suyo le puso el ropaje real, lo vistió como si fuera el rey y se lo mandó a San Benito para ver si San Benito caía en la trampa. Pero resulta que San Benito inmediatamente captó la suplantación, se dio cuenta de que ese no era el rey, y esto hizo que el rey Totila viniera en persona a conocer a Benito y a presentarle su respeto. Y en adelante pues sintió un gran respeto por Benito y por la obra benedictina. La tercera curiosidad consiste en que resulta que el Papa Juan XXII, que ejerció su pontificado del año 1316 a 1334, unos cuantos siglos después de San Benito, él quería investigar cuál era el número de prelados que pertenecían a la orden de San Benito, y quiso contabilizar los prelados que procedían de la orden de San Benito, y quiso hacerlo en el libro de sus predecesores, y se encontró con lo siguiente: 15.700 abades, 3.507 obispos,
1.464 arzobispos, 183 cardenales y 53 papas. Todos ellos procedentes en el tiempo de la orden benedictina. Eso nos da a entender la importancia, la fuerza que tuvo la orden benedictina y que tiene aún esta orden, pero sobre todo la influencia del ora et labora, la influencia de la espiritualidad firme, segura, convencida, pero además vivida en una gran amabilidad, en una gran cortesía, vivida con una gran alegría. Esta espiritualidad pues siempre referida al amor de Dios, a la bondad de Dios y a llevar a todos los hombres al corazón de Dios mismo. Yo no quería dejar pasar, porque ustedes mismos al ver el programa se estarán preguntando acerca de un símbolo relacionado con San Benito de una gran trascendencia y de una gran también vigencia hoy en la iglesia. Es lo que llamamos la medalla de San Benito. Esa medalla es una exaltación al amor de Cristo y al amor de Cristo tal como lo vivimos los católicos. ¿Por qué? Porque nosotros los católicos le atribuimos un gran poder a la cruz para alejar del mal. Y San Benito siempre invocó el poder de la cruz para alejar del mal. ¿Qué duda cabe que el mal existe en el mundo? ¿Qué duda cabe que el mal también nos acecha? ¿Qué duda cabe que el maligno quiere atacar nuestra libertad? Y nosotros, si caemos en la tentación, nos dejamos llevar por el maligno. Y nuestra libertad, en vez de convertirse en un ejercicio de vivir en el amor de Dios, puede ser lo contrario. Ejercer una libertad que nos lleve a apartarnos del amor de Dios. Y por eso la cruz siempre ha sido el signo de los cristianos para enfrentar al mal y al maligno. Y esto, con el tiempo, no hay una precisión de cuándo se crea la medalla de San Benito, que evidentemente no la creó él propiamente tal, sino que en base a su espiritualidad y en base a las invocaciones que él hacía, que incluso están en algunos murales y en algunas pinturas allí en el monasterio primero de Subiaco. En base a esas invocaciones se creó esta medalla de San Benito o el medallón de San Benito, que es una de las medallas que sirve en los combates espirituales, como decía, contra el maligno, contra el diablo, y pues también suele ser empleado en los exorcismos. En la cara frontal de la medalla aparece la figura de San Benito, que está sosteniendo en su mano derecha una cruz, precisamente en esa tradición que caracteriza al amor del santo, como he venido diciendo. Y en su mano izquierda tiene el libro de las reglas, el que él mismo escribió, con una oración de la buena muerte que rodea la figura del santo, que está en latín y que se traduce por: a la hora de nuestra muerte seamos protegidos por su presencia. San Benito, junto con San José, es patrono de la buena muerte. Y por eso que hemos olvidado, que no nos gusta hablar de la muerte, que no nos gusta hablar del fin de nuestra vida, que inevitablemente vendrá más tarde o más temprano, pero nosotros somos seres marcados por la finitud, tenemos un principio y un final, y los creyentes, también los creyentes, nos hemos ido apartando de este sentido de pedir una buena muerte. Yo recuerdo que el cardenal Jorge Urosa, en la misa exequial en este templo parroquial nuestro de Monseñor Henry Padilla, hablando de la muerte inesperada de Monseñor Padilla, justamente habló de pedir una buena muerte, por lo que una muerte inesperada produce, por lo que una muerte inesperada suscita. Y por eso el cardenal insistía en esta idea de la que no hemos de apartarnos, de pedir una buena muerte. Y San Benito es patrón, como dije antes, junto con San José, de la buena muerte. En algunas de las medallas aparece el detalle del cuervo, que es el que se lleva el pan envenenado. En el fondo de esa imagen aparece una frase también en latín que dice: Cruz del Santo Padre Benito. En el reverso de la medalla se muestra la cruz de San Benito con varias iniciales. Las iniciales CSPB
que son de una frase en latín que se traduce por Cruz del Santo Padre Benito. Nos encontramos también con las iniciales CSSML, que se traduce por La Santa Cruz sea mi luz, en el crucero vertical de la cruz. Nos encontramos también con otras iniciales, NDSMD, no sea el dragón mi guía, y está en el crucero horizontal de la cruz. Se está refiriendo al mal y al maligno. En círculo, comenzando por arriba a la derecha, nos encontramos con las siglas BRS, va de retro, Satanás, retrocede Satanás. En algunas versiones, otras siglas NSMB, no me aconsejes con cosas malas. Encontramos también las siglas SMQL, que traducido del latín significa es malo lo que me ofreces. Se está refiriendo al maligno, al dragón. Y luego las siglas IVB, que significa bebe tu mismo veneno. Y finalmente la expresión Pax, refiriéndose pues a la paz que viene de Dios. Vencido al mal y el maligno, lo que sigue es la paz. Algunas medallas incluyen también el monograma que hace referencia a Jesucristo, IHS o JHS, Jesús, hombre y Salvador. La cruz de San Benito es un crucifijo que tiene incrustada la medalla de San Benito, por su reverso y por su anverso. Con esta cruz también se pide apartar al maligno, apartarse del mal. Algunos sacerdotes que tienen la facultad de la iglesia para realizar exorcismo utilizan también la cruz con la medalla de San Benito para invocar al Señor y para ahuyentar el mal y al maligno. La cruz de San Benito nos ayuda, nos protege, no de forma supersticiosa. Nuestra suerte está en el Señor, nuestra confianza está en Dios. Pero indudablemente que es un sacramental, no un sacramento, un sacramental que bendecido pues nos ayuda a invocar al Señor, a invocar el amor de Dios, a invocar la protección divina. Como dije, no de forma supersticiosa ni mágica, cual un amuleto, sino se trata de invocar a Dios mismo. Y por eso terminamos nuestro programa con la bendición de Dios. Por medio de mí, los bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden darle al pulgar para decir que les gustó el programa. Suscríbanse y también denle a la campanita para que reciban el aviso de los próximos programas. San Benito ruega por nosotros.